Oremos con la lección divina hoy 9 de octubre de 2023, semana 27 del tiempo ordinario, tercera semana de Salterio. Hagamos oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos del 25 al 37. Se levantó un legista y dijo para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de los 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de salteadores? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Reflexión. Hoy el Evangelio nos presenta esta hermosa parábola del buen samaritano. Meditar una parábola es lo mismo que profundizar en la vida para descubrir en ella los llamados de Dios. Al descubrir el largo viaje de Jesús hacia Jerusalén, Lucas ayuda a las comunidades a comprender mejor en qué consiste la buena nueva del reino. Lo hace presentando a personas que vienen a hablar con Jesús y le plantean preguntas. Eran preguntas reales de la gente al tiempo de Jesús, y eran también preguntas reales de las comunidades del tiempo de Lucas. Así, en el Evangelio de hoy, un doctor de la ley pregunta: ¿qué he de hacer para tener herencia en la vida eterna? La respuesta tanto del doctor como de Jesús ayuda a comprender mejor el objetivo de la ley de Dios. ¿Qué he de hacer?
Un doctor conocedor de la ley quiere provocar con esta pregunta: ¿qué he de hacer para tener en heredad vida eterna? El doctor piensa que tiene que hacer algo para poder heredar. Él quiere garantizarse la herencia por su propio esfuerzo, pero una herencia no se merece. La herencia la recibimos simplemente por ser hijos. Así pues, ya no eres esclavo, sino hijo, y tuya es la herencia por gracia de Dios. Como hijos, no podemos hacer nada para merecer la herencia. Podemos es perderla. La respuesta del doctor: Jesús responde con una nueva pregunta: ¿qué está escrito en la ley? El doctor responde correctamente juntando dos frases de la ley. Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La frase viene del Deuteronomio y del Levítico. Jesús aprueba la respuesta y dice: haz esto y vivirás. Lo importante, lo principal es amar a Dios, pero Dios viene a mí en el prójimo. El prójimo es la revelación de Dios para conmigo. Por esto he de amar también a mi prójimo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con todo mi entendimiento. ¿Y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse, el doctor pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Él quiere saber para él, ¿en qué prójimo Dios viene hasta mí? Es decir, ¿cuál es la persona humana prolija a mí? ¿Qué revelación de Dios? Para mí, para los judíos, la expresión prójimo iba ligada al clan. Aquel que no pertenecía al clan no era prójimo. Según el Deuteronomio, podían explotar al extranjero, pero no al prójimo. La proximidad se basaba en lazos de raza y de sangre. Jesús tiene otra forma de ver que expresa en la parábola del buen samaritano. El asalto por el camino a Jerusalén hacia Jericó. Entre Jerusalén y Jericó se encuentra el desierto de Judá, refugio de revoltosos, marginados y asaltantes. Jesús cuenta un caso real que debe haber ocurrido muchas veces. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Pasa un sacerdote, pasa un levita, casualmente pasa, como dice, un sacerdote, y acto seguido pasa un levita. Son funcionarios del templo, de la religión oficial, y los dos vieron al hombre asaltado, pero pasaron delante. ¿Por qué no hicieron nada? Jesús no lo dice. Deja que nosotros supongamos o nos identifiquemos con cuál de los tres hacemos misericordia. Tiene que haber ocurrido varias veces, tanto en tiempo de Jesús como en tiempo de Lucas. Hoy también sucede. Una persona de iglesia pasa cerca de un hombre sin darle ayuda. Puede que el sacerdote y el levita tengan una justificación. No es mi prójimo, o él es impuro y si lo toco yo también quedo impuro. Y si lo ayudo
pierdo la misa del domingo, pero puede ser pecado mortal. Pasa un samaritano, enseguida llega el que estaba de viaje y ve y es movido a la compasión, se acerca, lo venda, cuida sus llagas, monta sobre su cabalgadura, lo lleva a la hospedería, le da dinero al dueño. 2 denarios es el sueldo de 2 días, diciendo, cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré de vuelta. Es la acción concreta y eficaz, es la acción progresiva, llevar, ver, sanar, moverse a compasión, acercarse y salir para la acción. La parábola dice, un samaritano que estaba de viaje. Jesús también iba de viaje hacia Jerusalén. Jesús es el buen samaritano. Las comunidades deben ser el buen samaritano. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de salteadores? El, el que practicó la misericordia con él, díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. Al comienzo el doctor había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Por detrás de la pregunta estaba la preocupación. Estaba consigo mismo algo preocupado. Él quería saber a quién Dios me manda amar para que yo pueda tener paz en mi conciencia y decir, hice todo lo que Dios me pide. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? La condición del prójimo no depende de la raza, del parentesco, de la simpatía, de la familiaridad, de la cercanía o de la religión. La humanidad no está dividida en prójimo y no prójimo. Para que tú sepas quién es tu prójimo, esto depende de que tú llegues, veas, te muevas a compasión y te acerques. Si tú te aproximas, te acercas, el otro será tu prójimo. Depende de ti y no el otro. Jesús invierte todo y quita la seguridad que la observancia de la ley podría dar al doctor. Los samaritanos, la palabra samaritano viene de Samaria, capital del reino de Israel en el norte. Después de la muerte de Salomón, en el año 931 a.C., las 10 tribus del norte se separaron del reino de Judá en el sur y formaron un reino independiente. Primera de Reyes 1:33. El reino del norte sobrevivió durante 200 años. En el 722 su territorio fue invadido por Asiria. Gran parte de su población fue deportada. 2 de Reyes 17:5-6. Y gente de otros pueblos fue traída hacia Samaria. 2 de Reyes 17:24. Hubo mezcla de raza y de religión. 2 de Reyes 17:25-33. De esta mezcla nacieron samaritanos. Los judíos del sur despreciaban a los samaritanos considerándolos infieles y adoradores de falsos dioses. Había muchas ideas preconcebidas contra los samaritanos. Eran mal vistos. De ellos decía que tenían una doctrina equivocada y que no formaban parte del pueblo de Dios. Algunos llegaban hasta el punto de decir que ser samaritano era cosa del diablo. Muy probablemente la causa de este odio
No era solo la raza y la religión, era también un problema político y económico enlazado con la posesión de la tierra. Esta rivalidad perduró hasta el tiempo de Jesús. Sin embargo, los pone como modelo para los demás. Para nuestra reflexión personal, el samaritano de la parábola no pertenecía al pueblo judío, pero hacía lo que Jesús pedía. Hoy acontece lo mismo. ¿Conoces a gente que no va a la iglesia, pero que vive lo que el Evangelio pide? ¿Quién es hoy el sacerdote, el levita y el samaritano? El doctor pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús pregunta, ¿quién fue prójimo del hombre asaltado? Son dos perspectivas diferentes. El doctor pregunta desde sí, Jesús pregunta desde las necesidades del otro. ¿Y mi perspectiva cuál es? Hagamos oración con el Salmo 111, 1, 2. Doy gracias a Yahvé de todo corazón en la reunión de los justos y en la comunidad. Grandes son las obras de Yahvé, meditadas por todos los que las aman. Alabado sea Jesucristo.